Hola, me llamo Fernando Rey, soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, en España, y en primer lugar quiero agradecer la amabilísima invitación de los organizadores del evento a participar en él, me siento muy honrado. Creo que hablar sobre el impacto de la educación de la COVID, el impacto en la educación de la COVID, creo que es un tema fundamental, no solo en Valladolid, en España, sino en todo el mundo y por supuesto en Chiapas. Y agradezco especialmente la oportunidad de poder participar en este evento porque me siento también muy chiapaneco de corazón. He tenido la oportunidad de conocer su bellísimo estado y creo que es un auténtico paraíso natural. Recuerdo perfectamente la enorme y cálida hospitalidad de todas las gentes de Chiapas. Así que muchísimas gracias, mucho éxito. Y arranco ya a exponer un poco el asunto de la educación y la COVID, ¿no? Con una paradoja curiosa, y es que es verdad que la COVID parece afectar poco a niños y jóvenes y, sin embargo, las medidas que se adoptan para luchar contra la COVID sí impactan de un modo extraordinario sobre niños y jóvenes, ¿no? Estamos hablando de un asunto verdaderamente central. De una forma inevitablemente breve, examinaré algunas peculiaridades del impacto de la pandemia sobre el sistema educativo español. Desde luego no hará falta que recuerde la relevancia constitucional del derecho a la educación, que es una educación inclusiva o, en mis palabras, una educación decente, es decir, una que consigue al mismo tiempo los máximos niveles de calidad y de equidad, superando el riesgo del énfasis excesivo de la izquierda escolar por la equidad, que se puede ver transformada en paternalismo o populismo cuando tritura el nivel de calidad, y el riesgo, por el otro lado, del excesivo subrayado de la derecha escolar en la calidad educativa, que puede convertirse en elitismo segregador por razones socioeconómicas. Por tanto, mi tesis de la educación decente es ni populismo ni elitismo, es educación decente, calidad y equidad al mismo tiempo en grandes dosis. Porque si una cosa ha sacado a la luz la pandemia y el cierre apresurado de las escuelas, es precisamente el conjunto de debilidades estructurales o sistemáticas con que cuentan todos y cada uno de los sistemas educativos en orden a la calidad y a la inclusión educativas. La COVID-19 ha permitido exhibir en todo su esplendor lo que podríamos denominar las verdades incómodas de nuestros sistemas educativos. Evidentemente hay diferencias profundas entre los países, pero ninguno de ellos ha salido completamente indemne. Primer argumento, instrucción a distancia y educación online no son lo mismo. La migración forzosa e imprevista derivada de los súbitos cierres de las escuelas a la instrucción a distancia dio lugar a lo que algún autor, Hodge, ha llamado una enseñanza remota de emergencia. La crisis no permitió tiempo ni espacio para la planificación y el diseño de las experiencias de aprendizaje que caracterizan a una auténtica educación online. Hay consenso en que el cierre de las escuelas impacta negativamente sobre el aprendizaje de todo el alumnado y, por tanto, sobre la calidad de la enseñanza. El cierre de centros provoca una reducción del tiempo lectivo, menos tiempo para el aprendizaje, que ya se acumula al conocido fenómeno del olvido veraniego y, por tanto, puede aumentar en el futuro, no a corto plazo quizá, la tasa de fracaso escolar. Durante el confinamiento se plantearon graves dudas sobre la metodología a seguir en la enseñanza a distancia, así como sobre su evaluación. Además, las respuestas no fueron ni son todavía ahora homogéneas, produciéndose una enorme dispersión de fórmulas, unas evidentemente más felices que otras. Por supuesto, todos los sistemas educativos conocen y llevan experimentando años con la utilización pedagógica de Internet, con mayor o menor fortuna, pero en cualquier caso no como vehículo único del aprendizaje. Esto solo ocurre, y con algunos matices, en el sistema universitario, en algunas universidades en línea, pero no en los niveles educativos inferiores. Tampoco son discernibles consensos claros y universales sobre las mejores prácticas en este terreno. La educación a distancia no es simplemente trasladar la instrucción que se hace presencialmente en el aula a una pantalla de ordenador, tableta o móvil. No es seguir haciendo lo que se hacía, pero ahora
con una pantalla y un teclado, un aula virtual, una grabación casera del profesorado y un PDF. Es hacer cosas distintas. Supone una pedagogía diferente que requiere una planificación precisa y específica. El abrupto cierre de escuelas generó la instrucción a distancia, excepcional y de urgencia, pero no una auténtica metodología de educación online para la que no estaban formados todos los actores educativos, ni se disponía de los medios tecnológicos indispensables. Los profesores en general han llevado a cabo una labor impresionante y encomiable, pero como una solución de emergencia a una grave crisis de coyuntura. Es posible que esta inmersión forzosa haya generado aprendizajes permanentes y valiosos para el futuro, en orden a utilizar más y mejor la tecnología en la educación, pero en todo caso no como vehículo único. En mi opinión, la educación a los niveles previos a la universidad ha de ser fundamentalmente presencial. El aprendizaje online no puede sustituir en los niveles preuniversitarios la experiencia presencial, sino solo complementarla. En resumen, mi tesis, el ideal es tanta presencialidad como sea posible, tanta instrucción a distancia, solo como resulte indispensable. La transición a una instrucción a distancia es compleja y desigual. Ningún sistema educativo estaba preparado, ni lo está ahora, para universalizar a toda velocidad un aprendizaje online eficaz, capaz de asegurar la calidad en el proceso. Por otro lado, la voluntad de adaptación de profesores y alumnados se presupone, pero no todos parten del mismo nivel de experiencia, formación y recursos, ni tampoco la tecnología educativa es única y uniforme. Además, la edad de los alumnos es un factor clave para entender qué se puede esperar de la enseñanza online que trajo el cierre de escuelas. En primaria es más importante la presencialidad, pero la secundaria aún sigue anclada en un modelo enciclopédico de aprendizaje de contenidos, lo cual es harto discutible, pero paradójicamente fue una ventaja para la improvisada enseñanza a distancia. En otras palabras, el cierre de escuelas fue peor para infantil y primaria que para secundaria, pero ha dañado especialmente al alumnado de formación profesional al privarles la posibilidad de realizar prácticas externas en empresas. El mayor perjuicio, no obstante, ha sido, para la educación del alumnado con discapacidad o, en general, con necesidades educativas especiales. Segundo argumento, el cierre de las escuelas revela con claridad que hace falta introducir cambios estructurales de lo que se enseña y de cómo se enseña. Alain Bouvier, en Le Monde, llamó la atención sobre el hecho de que la pandemia ha revelado la necesidad de aportar mayor flexibilidad a un sistema educativo que carece de ella. Se ha mostrado la necesidad de transitar de un sistema educativo clásico basado en el aprendizaje memorístico de conocimientos a uno contemporáneo fundado en la adquisición de competencias que es más perentoria que nunca. Todo el mundo, y en todo el mundo, ya mucho antes de la pandemia, se constata la necesidad de renovar el sistema educativo. Aunque no está claro que estemos ganando de verdad la batalla a las inercias. Las inercias, la ideología excesiva y la ignorancia son las tres IES, que son los tres males de la educación. En cualquier caso, este es el punto. La decisión de mantener el sistema educativo respectivo con algunos retoques coyunturales, haciendo un lifting, que creo que es básicamente lo que tenemos en nuestro país, o por el contrario proceder a renovarlo en profundidad, para hacer coincidir la escuela con su mundo circundante, hacer cirugía mayor, lifting o cirugía mayor, inercia o innovación. Probablemente la mejor respuesta sea una de tipo ecléctico. Hay que mantener aquello que funciona y cambiar lo que haya que cambiar, que es mucho y muy importante. Hay una fuerte presión en todo el mundo por reinventar la escuela, pero al mismo tiempo las escuelas siguen pareciéndose mucho en todo el mundo, porque sigue existiendo un modelo subyacente universal. Es el modelo de simple transmisión de conocimientos basado en el principio un profesor, una asignatura, un grupo, que tiene éxito porque es el mejor sistema para enseñar al mayor número de alumnos con el menor coste económico. Se habla mucho de innovación, pero el modelo tradicional tiene una mala salud de hierro.
De hecho, en ocasiones los cambios superficiales no hacen sino que fortalecer el modelo tradicional. La prueba de ello es que a pesar de los cambios, probablemente cuando una persona no experta de cualquier edad piensa en la escuela, lo hará recordando precisamente ese modelo universal, subyacente, tradicional. Innovación son solo los cambios que conduzcan a mejoras observables en el proceso educativo. No cualquier cambio es innovación. No obstante, pese a las resistencias del cambio, la innovación es imparable por 4 razones. Primero, porque la sociedad necesita trabajadores competentes. Segundo, porque la sociedad es crecientemente compleja, mientras que la escuela se mantiene en niveles de demasiada simplicidad, no tanto sencillez, tiene que ser sencilla pero no simple. Tercero, porque hay una enorme dispersión o disparidad entre lo que los escolares viven dentro de la escuela y lo que viven fuera de la escuela, sobre todo lo que al mundo digital se refiere, lo cual hace que muchos escolares abandonen emocionalmente el mundo de la escuela. Y por último, las evaluaciones internacionales nos empujan a introducir mejoras significativas, no solo sobre el papel. Las innovaciones deben afectar a los contenidos del currículum, es decir, a lo que se enseña, pero también a cómo se enseña, a los procesos de enseñanza, a la tecnología, a la organización y liderazgo de los centros escolares, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar Finlandia, a ver cuáles son algunas de las claves de aquel modelo. En Finlandia, cada 10 años, un grupo de sabios piensa qué van a necesitar esos niños para su mundo futuro, que no es solamente la reducción económica de lo que van a necesitar para ser empleados, que también, sino lo que van a necesitar para enfrentarse a un mundo cada vez más complejo, en el que necesitan ciertas competencias claves, transversales, en fin. Por eso no podemos ofrecerles un sistema educativo exclusivamente presencial, el mismo de sus padres y abuelos en general, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de las competencias, bueno, las transversales, espíritu crítico, creatividad, colaboración, comunicación, bueno, todo esto no voy a insistir. Y es necesario cambiar la metodología radicalmente. Por supuesto, el debate de competencias y contenidos normalmente se plantea mal. Los detractores del sistema de competencias tienden a pensar que no tiene contenidos, cuando algunas de las competencias aluden claramente a contenidos, la matemática, la científica, la lingüística, en otros idiomas. O sea, que no es un sistema de o, sino de i. Pero los contenidos tienen que enmarcarse en las competencias. Es decir, quizás no haga falta tantos contenidos, pero sí tiene que haber un aprendizaje más profundo y más racional, más dirigido a la vida que van a tener nuestros escolares. Bueno, no voy a hablar de la escuela digital, es clave, pero está en este mismo argumento, ¿no? Ahora mismo muchísimos estudiantes dedican 5 o 6 horas al día a estar delante de una pantalla. De esas 5 o 6 horas posiblemente no dediquen ni un minuto a nada, a algo que tenga que ver con el aprendizaje. Este es el gran desafío. La cuestión no es, como se ha hecho en Francia y en otros lugares, prohibir el teléfono móvil. La cuestión es utilizar el teléfono móvil en clave pedagógica, ¿no? En fin. Bien, el tercer punto que quería tratar es el hecho de que las múltiples y profundas brechas de igualdad que ya existían antes de la pandemia se han abierto, prácticamente se ha resquebrajado con la pandemia. La pandemia las ha revelado. Esta es la consecuencia más dramática del cierre de escuelas. Es decir, la pandemia no solo ha revelado, no solo ha provocado una pérdida de calidad del sistema educativo, no solo ha provocado que nos demos cuenta de que el sistema tradicional de enseñanza no sirve, es que además ha abierto, y de qué modo, las brechas de igualdad, perjudicando al alumnado más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico y de la diversidad. Se han evidenciado sobre todo 3 tipos de brechas: la de acceso, la de uso y la escolar propiamente dicha. La brecha de acceso, que es la de disponer o no de acceso a conexión digital y a dispositivos tecnológicos, es evidente. En España
el 14% de los alumnos no tienen ordenador, el 44% solo tiene uno para toda la familia. En el nivel socioeconómico más alto, según los datos del último informe PISA del 18, el 61% tiene 3 o más dispositivos, el 31% 2 y solo el 8% dispone de uno solo. Según datos de la Comunidad de Madrid, el 30% del alumnado de primaria, de 6 a 12 años, y el 18% de educación secundaria obligatoria, de 12 a 16, no mantuvieron la continuidad en el proceso de aprendizaje durante los meses de cierre escolar. Brecha, por tanto, en primer lugar, brecha de acceso. Segundo, brecha de uso, esto es, del tiempo y calidad del uso de los dispositivos tecnológicos. En España, las tasas de uso son semejantes a los países de nuestro entorno, pero cabe suponer que en muchos otros países sí que existirá una gran brecha de uso. En tercer lugar, la brecha escolar, es decir, de las habilidades pedagógicas y tecnológicas del profesorado, de la disponibilidad de recursos, de la adecuación de las plataformas online del apoyo a la enseñanza. Aquí es enorme, nuevamente. Solo el 50% de los equipos directivos escolares españoles, según el último informe PISA, disponen de capacidades y de recursos. El informe TALIS del 18, también de la OCDE, sostuvo que la preparación tecnológica del profesorado español era peor, solo alcanzaba al 36,2%, no al 50%. En este punto, en España también tenemos muchas diferencias entre comunidades autónomas. El 70% del profesorado vasco en principio está capacitado para la enseñanza tecnológica e informática. Por el contrario, solo el 40% del profesorado extremeño, por poner los dos puntos del arco. Hay otra brecha escolar entre la educación pública y la educación privada. En la pública, según el dato antes mencionado, el 50% del profesorado no está preparado. Sin embargo, en la privada solo entre comillas, el 30%. El 70% del profesorado de la privada sí está capacitado para la enseñanza a distancia. Por otro lado, no hay que olvidar la brecha entre colegios, incluso dentro del mismo circuito público o privado, según los niveles de renta media y la ubicación geográfica del centro. PISA 2018 reveló que las diferencias entre escuelas españolas en dotación de materiales e instalaciones es la más alta de Europa y que la segregación escolar étnica en España es extraordinaria, particularmente elevada. Porque el traslado súbito de escuela del gran confinamiento o cualquier tipo de enseñanza mixta, blended, online y presencial, requiere el apoyo familiar. También urge la alfabetización, por tanto, digital de las familias. El alumnado de familias con rentas altas que vive en las ciudades, porque también hay otra brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, pero el alumnado de familias de rentas altas, urbano, que son buenos estudiantes y con familias de alto nivel socioeducativo, apenas han sufrido consecuencia adversa alguna del cierre de las escuelas. Todo lo contrario del alumnado que no reúne estas condiciones. A todo esto hay que añadir otros servicios que la escuela provee y que actualmente deben comprenderse, a mi juicio, dentro del derecho constitucional a la educación, en sentido amplio. El artículo 27, desde mi punto de vista, no solo comprende el derecho a una instrucción de calidad, sino también a una serie de servicios complementarios, entre ellos las comidas escolares, también el transporte escolar gratuito, el apoyo psicopedagógico, la atención a la diversidad y otras, ¿no? Pues bien, en emergencias los derechos no desaparecen, se hacen más necesarios aún. Hay que asegurar la salud de los niños y de todos los actores, porque la escuela es la única escalera social de equiparación social. Es decir, la escuela es lo único que evita la pobreza futura. Pues bien, el cierre súbito de escuelas ha provocado dificultades para seguir el ritmo escolar, agravadas por las brechas antes mencionadas. Todo esto se une a las brechas enormemente desproporcionadas, excesivamente altas en España, de
fracaso escolar y abandono escolar temprano, que en el año 2019, según datos del Ministerio, todavía llegan de media al 17,3%. La escuela proporciona a los niños la posibilidad de recibir al menos una comida al día sana y equilibrada. El riesgo de la pobreza infantil en España, antes de la crisis sanitaria, se situaba, según el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, un informe del 18, en la tasa del 26,8%, extraordinaria. Por otro lado, el 35% de los niños y niñas españoles de entre 8 y 16 años tienen exceso de peso y un 14% es obeso. El nivel socioeconómico de las familias es un factor de riesgo para la salud infantil, porque en los hogares más pobres y vulnerables hay mayor consumo de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares y menos tiempo para el ejercicio físico. Otro derecho afectado de la infancia, además de la educación concomitante, es el derecho al juego, al ocio y al esparcimiento. Por otro lado, el cierre de las escuelas puede incrementar los casos de maltrato infantil familiar, en parte también por la frustración y estrés de los adultos, la presión laboral, el paro económico, la incertidumbre económica, las situaciones de hacinamiento en la vivienda, el duelo por la pérdida de familiares o la preocupación por la propia enfermedad. Se ha incrementado también, según algunas estadísticas, el abuso sexual a menores, la tasa de abuso de violencia doméstica y de acoso sexual cibernético, ¿no? Bien, ya la situación anterior a la pandemia no era equitativa. Solo el 26,3% del alumnado más pobre acudía al ciclo de infantil, que no es obligatorio, al primer ciclo, frente al 62,5% de las clases más pudientes, o sea, el triple. Los niños con menos recursos tienen 4 veces más probabilidad de repetir curso que los más aventajados. A igualdad de conocimientos ocurre esto. Tener un padre o madre sin título de la ESO supone 10 veces más de probabilidades de abandonar tempranamente los estudios que si son universitarios. La crisis sanitaria ha empeorado aún estas brechas que ya eran anteriores a la pandemia. Dos ámbitos particulares son fundamentales para asegurar la inclusión educativa, el del alumnado con discapacidad y el de minorías étnicas. En el periodo de confinamiento e incluso ahora por las restricciones a la movilidad, es evidente que se ha debilitado, ralentizado, fragilizado o directamente suprimidas rutinas, terapias y tratamientos de niños con discapacidad, de muchos de ellos. Por otro lado, el daño ha sido mayor en los escolares con trastorno del espectro autista y o con problemas de salud mental. Además, el cierre mostró la brecha digital que existe entre el alumnado en general y el alumnado con discapacidad. Casi el 50% de los alumnos con discapacidad no utilizaron Internet como canal de socialización, ocio o formación durante el periodo de confinamiento. En segundo lugar, la situación de las minorías étnicas, escolares gitanos y niños inmigrantes por el impacto del cierre escolar es todo menos ejemplar. Pensemos que ya en España, antes de la pandemia, solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años completa sus estudios de secundaria, que son obligatorios. La tasa de abandono temprano, que entre el alumnado general es alta, 17,3, antes dije, inaceptable para un país, indecente, no estamos en el paradigma de educación decente, se eleva en el caso de las minorías étnicas hasta más del 60%. En el caso de gitanos, 64,4%. En el caso de minorías étnicas, la brecha digital es máxima, la brecha educativa escolar es paroxística. Solo un tercio de los escolares gitanos pudieron seguir las clases a distancia, el resto carecía de equipo, conexión, material escolar y apoyo familiar o de otro tipo. La segregación escolar étnica en España es un fenómeno gravísimo que viola el derecho a la educación del 27 porque es una educación inclusiva, como ha reconocido el Tribunal Constitucional y Supremo en diversas ocasiones, y viola también el artículo 14 de la Constitución porque es una variedad del derecho a no sufrir discriminación racial o étnica. Perjudica la calidad de la educación, el rendimiento del alumnado, daña la igualdad de oportunidades, fragiliza la cohesión social,
el reconocimiento del valor social de la diversidad y perpetúa la marginación, la exclusión social y la discriminación. Es decir, una educación étnicamente no inclusiva asegura una sociedad étnicamente no inclusiva. Unas palabras ya para acabar, por lo que se refiere al caso español. Las tres tesis aquí mantenidas, bueno, he puesto ejemplos españoles y se ven claramente, ¿no? El dictamen de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica se hace eco de que el impacto de la pandemia ha acentuado las tendencias de desigualdad existentes en el sistema. Menciona expresamente la brecha digital, la segregación escolar y las desigualdades en el acompañamiento educativo, en el sentido que aquí he explicado. De ahí que proponga reducir los anormalmente altos en comparación con países de nuestro entorno índices de repetición, fracaso y abandono temprano de los estudios. Propone universalizar los estudios gratuitamente, por tanto, de 0 a 3 años, y reforzar la educación de todo el alumnado con dificultades de aprendizaje, digitalizar las escuelas, extender los dispositivos a todo el alumnado, reforzar la formación profesional, luchar contra la segregación escolar. Creo que ha marcado muy bien cuáles son los objetivos a conseguir. Ahora bien, el impacto de la pandemia provoca algunas dificultades específicas. La opción ministerial por la presencialidad, que también es la opción de las comunidades autónomas, parece razonable, también por todas las razones, todos los argumentos que aquí se han expuesto. Hay que asegurar al máximo la presencialidad. Y si no fuera presencialidad, al menos, digamos, un equilibrio entre presencialidad y modalidad distancia. Y en todo caso, una atención personalizada a la diversidad. Es decir, la no presencialidad no puede perjudicar el acompañamiento personalizado de los alumnos con cualquier tipo de dificultad. Es muy importante también la formación del profesorado, ha quedado también en evidencia, que es un proceso que se mueve estamos en ello, pero aún no del todo. Desde mi punto de vista, en cuanto a la opción por la presencialidad, creo que hemos perdido la oportunidad de implantar en toda España la figura de la enfermería escolar, que algunas comunidades autónomas tienen, pero con ratios muy altas. La enfermería escolar solo existe generalmente para las escuelas de educación especial, que por cierto es un modelo que está en revisión, pero no me detendré en esto. Rafa, Carmen Barranco y tantos otros, mismo Javier, podríais hablar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, haría falta enfermería escolar en las escuelas ordinarias. En un momento determinado, algunas actuaciones en relación a la pandemia, control, pequeñas intervenciones, se han encomendado al propio profesorado, y creo que esto es excesivo e inapropiado, ¿no? Bien. Muy bien. Se planteó en su momento la opción de desdoblar grupos, hacer grupos más reducidos. En la universidad, en todas las universidades, con más o menos modelos diferentes, pero iban en la misma dirección. Creo que en la universidad se ha garantizado bastante bien. No ha habido mayor número de contagios en las aulas. Sí, quizá fuera por la vida social. En la escuela tampoco se han reportado excesivos casos de contagio. En un momento determinado sí que se habló de desdoblar mucho más grupos, lo cual obliga a una contratación muy importante de profesorado. Las comunidades se han lanzado a eso, pero de un modo muy desigual y de un modo no muy entusiasta, salvo algunas comunidades. Se habla de Valencia, por ejemplo, que sí que ha hecho un gran esfuerzo de contratación, etcétera. En todo caso, el catedrático enfadado y agobiado por estar en casa, ¿no? Pero alarma, ¿no? Bien. Pero es verdad que ha habido generado tensiones entre el Estado central, las comunidades autónomas, también en el orden educativo. El gobierno central sí estableció un modelo educativo durante la primera alarma, durante el gran confinamiento, a través de la orden de 22 de abril del 20, y me parece que fue en general bastante razonable. Es evidente la preocupación que tenía el Ministerio de que los alumnos no perdieran el curso debido a la pandemia,
era razonable porque no se podía garantizar a los alumnos una prestación de servicio público de calidad en términos de calidad y por tanto se flexibilizaba la respuesta. No puedes exigir lo que no das, ¿no? Digamos, también en cuanto a la evaluación, promoción y titulación de las asignaturas, etcétera. De hecho, este año se ha producido un boom, un número enorme de alumnos que han aprobado, que han promocionado, sobre todo en bachillerato. Esto ha provocado una ligera disfunción porque ha vaciado las aulas de formación profesional en detrimento de la universidad. Este es el año, digamos, la gran amnistía, el Yom Kippur maravilloso de entrada en la universidad, ¿no? Todo el mundo, como en su día tuvimos en la universidad también por los plazos el tema de las tesis doctorales, ¿no? Pues aquí ha habido un gran momento de cheque en blanco, se condonan todas las deudas. Esto va a hacer que vaya a haber más fracaso escolar, no quizá ahora mientras dure la pandemia, pero no sé si ese fracaso escolar lo administraremos inmediatamente o en pequeñas dosis, pero seguramente se ha aumentado el desequilibrio. En España, por supuesto, tiene que ir a la universidad toda la gente que quiere ir a la universidad, pero es que la formación profesional es una alternativa y es necesaria. O sea, y se ha desequilibrado ese porcentaje. Por otro lado, se ha desequilibrado también el porcentaje de alumnos, que ya es enorme, entre carreras científico-técnicas y sociales. Digamos, España tiene un gran desequilibrio. Necesitamos más científicos y necesitamos más mujeres científicas y más mujeres ingenieras. Pero bueno, se ha aumentado todos esos desequilibrios. A mí lo que eso me ha parecido bastante razonable, también las normas sobre la EBAU. El problema es que en el debate actual de la ley educativa, lo que pudiera ser razonable como una solución de emergencia, que es desplomar el nivel por una situación coyuntural, se convierta en la regla general, digamos, ¿no? O sea, la idea de no repetir o solo de un modo muy extraordinario, etcétera. Vamos a ver, quiero explicarme. Yo estoy en contra de la repetición y además en España se hace un uso excesivo de la repetición, que a veces es también la antesala del fracaso escolar, que a su vez es la antesala del abandono de estudios. Y así se explica el 17,3%, que es un auténtico disparate, ¿no? Los sistemas educativos más inclusivos, o sea, de los más decentes, porque por ejemplo, los que nos indican en PISA como indicador, de los que están arriba, los países asiáticos aseguran la calidad, pero no la inclusión. Y tampoco el bienestar emocional de sus alumnos. Para mí no son un modelo a tener en cuenta. Los modelos nórdicos tampoco me parecen muy practicables. Hay un modelo que sí que me parece muy interesante, que es el de Canadá, porque en Canadá sí que hay una gran diversidad cultural. Canadá tiene niveles muy altos de calidad y de inclusión educativa. Y efectivamente en Canadá la educación obligatoria todo el mundo al final la acaba superando en el tiempo que le corresponde por edad. Un gran tasa de fracaso y por tanto de abandono. Pero claro, ¿qué ocurre allí? Es que garantizar la inclusión de verdad, bueno, hay dos fórmulas, la sencilla y barata, que es desplomar el nivel, que apruebe todo el mundo de cualquier manera, que es la solución un poco a la española, ¿no? Al español modo, populista, paternalista, electoralmente rentable, es mucho más fácil ser bueno que justo. Y luego está la educación inclusiva, de verdad, que es cara, que es muy cara, porque prácticamente exige que en vez de poner un listón de nivel a todos los alumnos a la misma edad, que eso hace, claro, no todos los alumnos tienen las mismas competencias, ni los mismos intereses, ni tienen el mismo ritmo madurativo. Exigir ese listón, como se ha hecho siempre, eso trunca, es verdad, la carrera formativa de muchos, ¿no? Ha muerto este año Ken Robinson, que es un tipo fantástico. Ken Robinson decía, bueno, lo que dicen tantos, ¿no? Que los niños son geniales y que el sistema educativo les estropea, ¿no? Porque les homogeneiza, les estabulamos como al ganado, ¿no? O sea, el paradigma de la educación es atender a cada niño, cada niña, desde su situación, de sus capacidades intelectuales, emocionales, desde sus necesidades, desde lo que puede dar de sí. Entonces, evidentemente, en la educación obligatoria
otra cosa es entrar a la universidad, ¿eh? Pero la educación obligatoria no deben suspender los niños, no se debe expulsar ni centrifugar niños. Eso es una barbaridad. Pero se debe atender a cada niño con los refuerzos personales que requieran, con clases particulares, con clases de apoyo, con medidas casi hechas a medida. Esto es posible, se puede hacer. Los canadienses lo hacen en gran medida, ¿no? Ahora requiere una inyección económica importante. Lo que no puede hacerse es tener un sistema educativo baratito y bueno, pues aprobamos todo el mundo y hablamos de la teoría de la felicidad del niño y tal, ¿no? Eso es más bien la felicidad de las cuentas públicas, pero no del niño, porque, como dicen todos los autores, y es evidente, el último Gilles Lipovetsky, que escribe sobre la levedad, un sistema educativo demasiado sencillo, demasiado fácil, que no plantea problemas y retos a los escolares, lo único que hace es que cuando salgan de este útero calentito, que es el sistema educativo, y les arrojemos a la vida laboral y social que les va a tocar vivir, pues van a quebrarse por completo, como tantos. No les estamos preparando para la vida que efectivamente van a tener. No la que nos gustaría a nosotros que ellos tuvieran, sino la vida que... Por tanto, educación inclusiva sí, atención a la diversidad sí, suspensos no, aprobado finalmente el ciclo sí, quizá no hubiera que dar ni en la ESO un título sí, pero hacerlo bien, no del modo populista. Claro, en el otro extremo tenemos la solución también ensayada en España, la vimos en su día, con el malhadado ministro Wert y ensayado con éxito por el gobierno de Esperanza Aguirre, etcétera, de educación elitista, apuesta por lo privado, claro, un sistema en el que solo la gente con capacidad intelectual y económica puede rendir y el resto se nos van quedando por el camino. Supongo que la idea es que sean personal de servicio de los otros, ¿no? Y tenemos ya un mundo feliz. Entonces, entre el elitismo segregador de la derecha y el populismo estúpido de cierta izquierda, hay que proponer una idea en fin, razonable, claro, que es la mía. Me parece que, no me hagáis mucho caso, creo que sabéis que para cada problema complejo hay una solución sencilla y equivocada y yo os he dado la mía.